Nuestra conexión con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Ahora sí, muy buenos días, Licen, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Gabriela. Un gusto saludarla y muchas gracias por la entrevista y por permitirme saludar también a la audiencia de este bonito programa. Licen, entrando en materia, se dice que hay un superávit. ¿Qué quiere decir superávit y por qué se dice que hay un superávit, por favor? Un superávit en materia comercial radica en tener un excedente, un saldo positivo a la hora de exportar e importar. La información que ha dado el INE en lo que respecta al informe enero-abril es que en el mes de abril hemos tenido un superávit en el balance comercial con el mundo. Quiere decir que las exportaciones se han ubicado 71 millones de dólares por encima de las importaciones, quedando este excedente, que es importante porque significa que el sueldo del país está siendo mayor, por lo menos en el mes de abril, está siendo mayor este ingreso de divisas a el gasto que hemos realizado para comprar combustibles, bienes de capital, insumos y eh, equipos de transporte. ¿Por qué Ahora, es bueno? Porque eso implica una menor presión sobre las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia y claramente en la economía familiar siempre va a ser bueno tener mayores ingresos que gastos porque eso implica un ahorro, ¿verdad? Eso es lo que el INE ha informado, que en el mes de abril hemos tenido un superávit de 71 millones de dólares, aunque entre enero y abril, o sea, en el primer cuatrimestre, todavía tenemos un saldo deficitario en la balanza comercial por 134 millones, que es sustancialmente menor a lo que teníamos en anteriores meses. entonces es cierto lo que dice el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Licen, que el 30% las exportaciones, dicen que el 30% las exportaciones cayeron un 30%. Bueno, de acuerdo a datos del INE, porque manejamos siempre información oficial, las exportaciones entre enero y abril han caído un 22%. Las importaciones han crecido un 7%. Y eso nos devenga un déficit en los primeros 4 meses por 134 millones de dólares. Hay varias razones que explican la caída de las exportaciones. Por ejemplo, ese bloqueo que hemos sufrido por más de 2 meses, no pudiendo ingresar con nuestra carga al Perú para ser vendida en ese lugar o atravesar el territorio peruano para llegar a los puertos de ese país para despachar hacia ultramar. Esa es una explicación importante. Otra explicación que tiene que ver con el sector minero es de que el puerto de Mejillones en Chile no estaba en condiciones. Eso obligó a armar toda una logística y, bueno, también algunos elementos de orden interno, pero que se están subsanando según va pasando el tiempo. Las exportaciones efectivamente han caído ese 22% en términos de valor y han disminuido un 20% en términos de volumen. Ahora, Licen, entonces, si las exportaciones no tradicionales, en las que comprenden los alimentos que nosotros como bolivianos exportamos, ha reducido, se notan números rojos más que la carne que está llevando, la chía, por ejemplo, que está mejorando los precios, todo está en las exportaciones no tradicionales. Hubo una mejora en las exportaciones no tradicionales, hablamos de hidrocarburos, hablamos de minería. Miren, nosotros somos una entidad técnica y debemos ampararnos en los documentos, en la información oficial al momento de emitir una opinión. Lo que las cifras nos dicen, cifras oficiales del INE, es que hasta el mes de abril, tres grandes grupos de exportación como son minería, hidrocarburos y lo que son las exportaciones no tradicionales referidas por usted, han caído. Y han caído tanto en valor como en volumen. Las exportaciones de minerales, por ejemplo, han disminuido 19% en valor y un 13% en volumen. Los hidrocarburos han caído 19%
en valor, 16% en volumen. Y en lo que respecta a las exportaciones no tradicionales, se nota un gran descenso. Bien lo decía usted. La generalidad de los productos han bajado en su performance exportadora. Las ventas no tradicionales al mes de abril han disminuido 31% en valor y 28% en volumen comparativamente a la gestión 2022. Solamente 4 productos están destacando con crecimiento: la carne bovina, las hamburguesas, despojos comestibles, que también son parte de este rubro, la chía y las confecciones textiles. Después, la generalidad de los productos lamentablemente están experimentando esta disminución en valor, en volumen, atribuible, reitero, a factores de índole externo, pero también de índole interno, como el caso de los cupos, ¿no?, que han impedido en el caso de la carne una mayor exportación, o también en el caso del azúcar, ¿no? Nos está impidiendo aprovechar buenos precios que hay a nivel internacional. Licen, en relación a las importaciones, si bien han incrementado, existe la escasez de dólares, pero se presenta una mejora. ¿También en las importaciones se han sentido una mejora? Las importaciones al mes de abril han crecido 7% en términos de valor y han caído un 4% en términos de volumen. El principal rubro de importación sigue siendo el de combustibles y lubricantes, que ha crecido un 18% por la subida del precio del petróleo, pese a que su volumen ha disminuido en un 5%. Después de combustibles y lubricantes, el segundo rubro de mayor importación es el de insumos para la industria, que ha bajado un 12% en valor y un 6% en volumen. Tenemos luego el bienes de capital, que esto es muy importante. Ahí hay un crecimiento tanto en valor como en volumen en un 13%. Finalmente, equipos de transporte, que ha aumentado un 35% en valor y un 16% en volumen. ¿Qué nos dice esta lectura? Que el sector de importación, que es importante para el país, porque como he manifestado, combustibles, bienes de capital, insumos, equipos de transporte, se utilizan para producir en Bolivia otros bienes y servicios que pueden ser para el abastecimiento del mercado interno, pero también para la exportación. Ahora, ¿hay problemas de divisas? Lo hay. Es innegable, desde hace unos meses atrás se ha dado una escasez lamentablemente provocada por una exacerbada demanda, producto de los temores que se desataron a raíz de ciertos análisis que se hicieron, que incluso se llegó a politizar el tema de las reservas internacionales netas del Banco Central. Eso provocó una sobredemanda y una escasez en el mercado de divisas, que tiende a normalizarse en el tiempo, y que, como siempre lo hemos manifestado, la forma idónea de hacerlo de una manera estructural tiene que ser a través de la exportación. Mientras tanto, el costo de importación ha subido entre un 8 a un 10%, en algún momento más, porque la escasez de la divisa en cuanto a las entregas al sistema financiero está obligando a que los bancos compren los dólares más caros. Por lo tanto, eso se refleja en un mayor costo de la comisión de transferencia, y eso implica un encarecimiento de la importación de todos estos productos, incluso bienes que son de consumo duradero o no duradero, suntuario o no. Nosotros hacemos votos porque se escuchen las 5 recomendaciones que hemos realizado públicamente al gobierno, al Banco Central de Bolivia, para salir de esta situación con un shock financiero que luego sea respaldado inmediatamente después por un shock de confianza, que es lo que necesita el país para recuperar la confianza en la moneda nacional, en el boliviano, y para también recuperar la confianza de que pueden venir mejores días para el país. Dicen, para terminar nuestra entrevista, la inflación está a 0,6%, dicen las fuentes fidedignas, dicen que somos la tercera economía más fuerte en el Cono Sur, y las remesas han mejorado a $494 millones. Dicen,
Ante estos datos que se expresan las fuentes del Estado, según su criterio, ¿cuáles son los desafíos de la economía boliviana? A ver, una vez más, sobre la base de información oficial, evidentemente la inflación está muy baja, pero se trata de una inflación reprimida. O sea, hay por lo menos 5 factores que explican por qué la inflación es tan baja en el país, mientras que en otras naciones la inflación es incluso hasta de 2 dígitos. Primero, tenemos el control del precio de los carburantes. Hay una fuerte subvención al diésel, a la gasolina, y mientras esto esté en ese nivel, aunque nos cuesta muchísimo dinero esa subvención, no va a haber el gatillador de la inflación, que es la subida del precio de los combustibles, que ocasionaría también una subida de las tarifas del transporte público, por ejemplo. Segunda explicación, el precio de los alimentos está controlado. Hay normas que impiden subir el precio de los alimentos básicos, pero además condicionan la exportación a mantener esos precios bajos. Un cuarto factor tiene que ver con el tipo de cambio, que está fijo. El dólar oficial no ha subido, sí hay un dólar paralelo que está por encima, pero mientras el tipo de cambio oficial no suba, no va a haber tampoco este otro disparador de inflación. Y por último tenemos el contrabando, ¿no? Hay mucho ingreso de productos de contrabando que hace que los precios en el mercado interno bajen. Entonces, evidentemente hay una inflación baja. Segundo, crecimiento. Hay crecimiento y hay esfuerzos por también atacar el tema de la pobreza, el tema del desempleo. Ahora, lo que nosotros quisiéramos es una agenda público-privada para que la economía se robustezca, para que el país pueda crecer de una forma sostenida y sostenible, no a una tasa baja. Necesitamos crecer por lo menos al 7% para abatir la pobreza extrema, para disminuir la pobreza relativa en el país, para no retroceder en los avances sociales que hemos tenido. Y eso solamente se puede hacer con más inversión que nos lleve a una mayor producción, tanto para el mercado interno, para sustituir importaciones como para la exportación. Un combate frontal al contrabando público-privado y algo que no es un tema menor, la recuperación del mercado interno para la producción nacional, promover lo que nosotros producimos. Entonces, la recomendación es armar una agenda conjunta público-privada que paute acciones de cortísimo plazo en función de la estabilidad macroeconómica, de corto plazo en función de una inversión que reditúe beneficios a corto plazo, por ejemplo, en el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, que genere más exportación. Y, por supuesto, una agenda a mediano y largo plazo con una visión y responsabilidades compartidas. Con esas acciones, el país podría crecer fácilmente al 7% más y de una manera sostenida y sostenible en el tiempo. Querido Licen, muchísimas gracias por la entrevista. Y sé que tiene una agenda muy, muy fuerte. Lo conozco, cómo trabaja por Bolivia, cómo siempre está criticando, pero también proponiendo, licenciado. Entonces, eso es lo importante. Si uno sabe en lo que se está, cuáles son los defectos, cuáles son las deficiencias, cuáles son los desafíos, se propone, ¿no? Hagamos esto. Y eso aplaudo desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, una vez más por la entrevista. Y bueno, sí, nosotros como institución pensante tenemos que decir las cosas que están bien, las cosas que no están tan bien y cómo mejorar las cosas que estamos haciendo para que este país salga adelante. Una vez más, muchas gracias por la entrevista, felicidades por su programa, un gran abrazo y bendiciones para ustedes y para la audiencia. Bien, amigos, estábamos hablando con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Nos daba un pantallazo resumido de cómo está Bolivia a nivel económico, cómo están las exportaciones y las importaciones. Y bueno, pues son las 9:00.